Bienvenidos a un nuevo debate de divulgación científica que está organizado por el Sevier y que en esta ocasión vamos a tratar una patología del páncreas que se llama neoplasia mucinosa papilar intraductal y que creemos que es de gran interés. Y una de las razones es porque es una lesión que es cada vez más prevalente y otra de las razones es porque es una lesión preneoplásica y quizás es de las pocas ocasiones en que vamos a tener para ocasión de intervenir antes de que el cáncer se desarrolle. Para ello hemos invitado a una serie de expertos en patología pancreática y tres de ellos son digestólogos, uno es cirujano y en primer lugar os presentaré al doctor Enrique de Malaria. Él es médico especialista de aparato digestivo, trabaja en el Hospital Universitario de Alicante, donde dirige la unidad de patología pancreática. Y también es presidente de la Asociación Española de Pancreatología y miembro de una de las sociedades científicas europeas más importantes de páncreas, el EPC. Y bueno, supongo que lo conoceréis, es autor de numerosos trabajos científicos en patología pancreática. Él nos da algunas cifras de prevalencia, nos explicará un poco qué es esta entidad y contribuirá en nuestro debate. También tenemos del otro lado del océano a Mario Peláez Luna, que es un reconocido gastroenterólogo mexicano, profesor asociado de medicina en la División de Investigación de la Facultad de la Nacional Autónoma de México. Y él tiene una amplia experiencia en la neoplasia mucinosa papilar intraductal, estuvo trabajando en la Clínica Mayo con el doctor Chari, también es autor de diversos artículos científicos y bueno, nos aportará también su conocimiento. El doctor Oriol Sendino, él es gastroenterólogo, se dedica especialmente a la ecoendoscopia y se enfrenta muchas veces a estas lesiones y tiene que decidir si pinchar, si no es pinchar, analizar este líquido. Y entonces él también se dedica, tiene una dedicación amplia a la patología pancreática y él nos aportará su visión de ecoendoscopista. Y tenemos, como no, un cirujano muy importante en este campo, porque es el que muchas veces nos salvará en la situación. Y hemos invitado al doctor García Borovia, que está a mi lado. Él es cirujano del Hospital Partaulí, coordinador de la cirugía hepatobiliopancreática de este hospital, y nos hablará de las diferentes aproximaciones quirúrgicas que podemos tener en esta patología. Bueno, vamos a empezar con Enrique, que nos va a poner en contexto un poco esta enfermedad, que es la neoplasia mucinosa papilar intraductal y qué significa actualmente en cifras poblacionales. Gracias, Eva, antes de nada, por invitarme a participar en este Sevier Talks. Y bueno, la neoplasia mucinosa papilar intraductal un poquito se autoexplica con este nombre que tiene, un poco farragoso, sobre todo cuando lo dices a los pacientes. Es una neoplasia, es mucinosa, produce moco, es papilar porque al microscopio tiene papilas y es intraductal porque crece en el sistema ductal pancreático. Hay básicamente dos tipos de este tipo de neoplasia, que es el que afecta al conducto de Wirsung, que es la NMPI de ducto principal, que en pruebas de imagen lo que se ve es un conducto de Wirsung dilatado, y la de rama lateral, que se ve como un acúmulo se ve un quiste en las pruebas de imagen, que es el acúmulo de la mucina a ese nivel. El verdadero reto de esta neoplasia, tú lo has comentado, Eva, es que algunas pueden malignizar y el paciente se le puede salvar básicamente la vida haciendo una resección de la zona afectada, pero otras realmente basta con observar y no hay que tomar una medida tan radical como es quitar un trozo de páncreas. Y el verdadero reto, y en el que yo creo que hablaremos más en esta charla, es poder identificar a qué pacientes realmente se benefician de una cirugía y qué pacientes se benefician simplemente de un seguimiento. Exacto, yo creo que es uno de los retos, ¿no?, diagnósticos. Habitualmente el paciente viene asustado, tiene una lesión en el páncreas y tenemos que decidir ahí primero, acertar con el diagnóstico, que no es fácil, y luego estratificarlo. Mario, ¿qué nos podías decir qué hacemos cuando viene el paciente con un quiste en el páncreas? Hola, buenas tardes allá en España, acá son días, y gracias por la invitación. Pues como decía Enrique, cuando alguien llega con un quiste al páncreas, yo creo que lo primero es
hacer un abordaje diagnóstico y llegar a un diagnóstico preciso, que en este caso lo más importante es demostrar que el quiste al que nos estamos enfrentando es un productor de moco o una neoplasia mucinosa intraductal. Entonces, ahí nos tenemos que ayudar de lo que vemos en la imagen, si hay quistes que comunican con el conducto, si el conducto está dilatado, y todo eso nos puede ir orientando a la sospecha de una neoplasia mucinosa intraductal. Y va a haber casos, no sé si la mayoría, que vamos a necesitar hacer ecoendosonografía, hacer un análisis del quiste para demostrar que produce moco, y ya con todo eso en mano poder decidir o saber que sí nos enfrentamos a una neoplasia de este tipo, y en base a las características que seguramente vamos a discutir más adelante, ya poder establecer vigilancia o remitirlo a cirugía. ¿Y una vez estás seguro de que es una neoplasia quística mucinosa, qué criterios utilizas tú para decir esta lesión hay que operarla y esta hay que seguirla? Sí, como mencionó Enrique hace un momento, estas neoplasias pueden ser de dos tipos. Se puede agregar un tercer tipo, que es las de ramas secundarias, las de conducto principal y las mixtas, las que está involucrado tanto una rama secundaria como el conducto principal. Esta diferencia entre ramas secundarias y conducto principal es relevante porque se sabe que cada una de estas tiene un riesgo diferente de desarrollar cáncer durante el seguimiento en los siguientes años. Las que menos riesgo tienen para desarrollar cáncer son las de ramas secundarias, y esas pueden ser las que serían factible hacerles un seguimiento. ¿En qué nos fijamos cuando vemos una rama secundaria dilatada? En el tamaño. Hay guías que indican que un tamaño menor de 3 centímetros es una neoplasia de bajo riesgo, en la presencia de nódulos dentro del quiste o material sólido, o incluso síntomas, que haya ictericia, dolor, cuadros de pancreatitis. Si no hay nada de eso, se puede decir que es una neoplasia quística mucinosa de bajo grado y se puede optar por hacer una vigilancia, un seguimiento. Pero si ya es una neoplasia que tiene más de 3 centímetros, o como las guías europeas lo mencionan, incluso de 4 centímetros, o hay síntomas, nódulos murales, paredes muy gruesas, esas se consideran datos de alto riesgo para tener neoplasia, incluso ya tener displasia de alto grado en ese momento, y aunque sea de rama secundaria, habrá que remitirla al cirujano. Los quistes en los que está involucrado el conducto principal, ya sea de manera única o en combinación con una rama secundaria, eso se sabe que tienen un riesgo de malignidad o desarrollar malignidad de hasta 60% 5 años después de haberlos detectado, y por sus características y este riesgo alto, se ha decidido sugerir que todos, en cuanto se tenga un diagnóstico preciso que esté involucrado el conducto principal, llevarlos a cirugía. Las nuevas guías se estratifican, porque hay quienes dicen que entre 5 y 9 milímetros vale la pena hacer más estudios y no solamente quedarnos con lo que nos dice la resonancia o la tomografía, y la ecosonografía ahí nos puede ayudar a poder establecer si hay datos que nos indiquen que está tomado el conducto principal. Igual nódulos intraductales, engrosamiento de las paredes del conducto. Y es muy diferente cuando ya el conducto mide 10 milímetros, porque el riesgo de que ya tenga ahí displasia de alto grado es elevado, y en esos casos se decide llevarlos a cirugía. Entonces, de acuerdo a todas estas características, podemos ir estratificando el riesgo y ir decidiendo a cuáles seguimos y a cuáles mandamos a cirugía, o en cuáles es necesario hacer estudios más detallados como la ecosonografía. Un punto controvertido que has comentado es cuando hay una afectación del conducto principal entre 5 y 9 milímetros. Aquí las guías americanas dicen que lo correcto o lo recomendable sería hacer una econdoscopia con o sin punción. ¿Este paso intermedio se hace para confirmar que sea una neoplasia mucinosa o para confirmar que puede haber células displásicas? ¿Por qué no se indica directamente? Esta estratificación de entre 5 y 9 y 10 ayuda precisamente a eso. Muchas veces el conducto puede estar dilatado entre 5 y 9, sobre todo si hay una rama secundaria, y es muy importante saber si esa dilatación es por moco que viene de la rama secundaria,
sin que realmente esté tomado el conducto principal, o si realmente estamos frente a una neoplasia que esté involucrando tanto una rama secundaria como el conducto principal, o el conducto principal solo. Entonces hay ciertos datos, ya sea por resonancia o tomografía, que nos puede indicar si hay involucro del conducto principal, como engrosamiento de las paredes, incluso nódulos dentro del conducto. Y en la econdosonografía es lo mismo, es ver paredes muy gruesas o crecimientos papilares dentro del conducto. Eso es lo que nos dice que realmente no es una dilatación porque el quiste está expulsando moco, sino que realmente viene del conducto principal. Y en cuanto se tiene un diagnóstico certero de que sí está involucrado el conducto principal, sin importar la dilatación, se recomienda llevarlos a cirugía. Si no encontramos ninguna de esas características, entonces ahí sí se opta por estarles dando seguimiento. Porque lo que buscan las guías, uno es, como habían dicho ustedes al principio, es tratar de diagnosticar a los pacientes antes de que desarrollen cáncer. Es decir, cuando tienen displasia de alto grado o incluso antes de que hagan carcinoma invasor, porque una vez que se transforma a carcinoma invasor, tienen el mismo pronóstico de un adenocarcinoma. Entonces se busca eso. El problema es que las guías anteriores, las de Sendai, tenían muy buena sensibilidad y baja especificidad y estaban llevándose a muchos pacientes a cirugía innecesariamente. Al hacer esta estratificación por el diámetro del conducto, se ha logrado tener mejor sensibilidad. La especificidad todavía sigue siendo baja, pero se están llevando menos pacientes a cirugías innecesarias. Sí, sí. Como tú dices, es difícil tener ahí un balance en que no te dejes de operar los que tienen afectación, pero que no sobreoperes. De hecho, se dice que en torno a un 30% de pacientes que operas con sospecha de afectación mucinosa del conducto principal, luego en el examen histológico no se demuestra que haya afectación. Exactamente. Pero claro, a veces ante el riesgo, pues decides operar asumiendo que a lo mejor no aciertas. Sí, el problema es que nuestra capacidad y la forma en cómo podemos detectar eso es muy limitada. Aunque la tomografía y resonancia ahora tienen muy buena resolución, va a haber lesiones que no veamos y el ultrasonido endoscópico ahí puede ayudar, pero incluso el ultrasonido endoscópico, como seguramente lo van a comentar después, tiene sus limitantes y hay lesiones o muy planas o microscópicas que no es posible detectar. Sí, exacto. Sí, ahora quería dar paso a Oriol y que él nos comentara qué papel tiene la econdoscopia ante un quiste de páncreas, bien ya sea sospechoso, porque a lo mejor son lesiones multifocales y lo tenemos muy claro, o que a lo mejor tengamos un único quiste de páncreas, que es lo que nos pone, que es el reto diagnóstico más difícil de resolver. En este caso, ¿qué nos aportaría la econdoscopia respecto a la resonancia o el escáner? Hola, buenas tardes a todos y sobre todo agradeceros que me invitéis a esta charla conjunta con tantos expertos. Y bueno, respecto a lo que me comentabas tú de cuándo hay que hacer la econdoscopia o qué nos aporta la econdoscopia, yo diría lo primero que cuando le llega al econdoscopista o cuando te llega un paciente remitido por un quiste de páncreas con sospecha o a veces no tanta sospecha de que sea un TMPI, ¿no? Lo primero que te tienes que preguntar tú es, sobre todo si tienes la sospecha que es un TMPI, si la econdoscopia va a aportar algo a lo que ya aporta el paciente. Suelen ser pacientes que nos vienen referidos con alguna otra prueba de imagen, típicamente una tomografía y en muchos casos también una resonancia, una colangioresonancia. De manera que yo al menos lo primero que me pregunto es si, viendo el informe de esa colangioresonancia, de esa tomografía, la econdoscopia va a aportar algo especial. Y así, por ejemplo, como ya se ha ido comentando, si tenemos una lesión quística de pequeño tamaño, fundamentalmente yo diría que la resonancia es mejor prueba que la tomografía para ver determinadas características de la lesión quística, como puede ser si comunica o no con el ducto principal, para ver bien el tamaño del ducto principal, para ver si hay algún tipo de nódulo mural. Si la resonancia nos dice que no existe ninguno de esos, digamos, factores de riesgo para que esa lesión sea una lesión precisamente de riesgo para malignizar, como se ha comentado previamente, pues yo como econdoscopista lo primero que me pregunto es si voy a aportar algo a la resonancia, ¿no? Y en la mayoría de los casos lo primero que hay que decir es que la resonancia es una
no tanto en la tomografía, pero la resonancia es una prueba muy buena para la caracterización de la morfología de las lesiones quísticas. Yo diría que una buena resonancia es prácticamente igual de buena que una econdoscopia, y se dice que la econdoscopia en algún caso podría ayudar para, sobre todo cuando hay alguna duda acerca de un nódulo mural. Parece ser que podría ser un poco más sensible para ver nódulos murales de muy pequeño tamaño. En contraposición, en mi experiencia, a pesar de que por lo que se dice más o menos son similares, en mi experiencia, para ver si hay comunicación con el conducto principal entre una lesión quística, la colangioresonancia es mejor para mí, al menos en mi experiencia, que la econdoscopia. La econdoscopia muchas veces no acabas de tener la certeza, ves el ducto, pero no acabas de tener la certeza, y la resonancia suele ser muy fina para este aspecto en concreto. Entonces, dicho esto, yo creo que los quistes que se pueden beneficiar de que hagamos una econdoscopia, sobre todo son aquellos quistes donde tienes algún tipo de característica, digamos, preocupante, que son estas que se han ido comentando: un tamaño de más de 3 centímetros, una sospecha de un posible nódulo mural, este tipo de cosas. Y en estos casos, bueno, lo que la econdoscopia te aporta es acabar de definir esto que comentábamos y la posibilidad de hacer una punción de la lesión quística y analizar el líquido. En cuanto al nódulo mural, lo que parece que se está haciendo últimamente es intentar, o que podría ayudar respecto a la resonancia, es poner contraste, es decir, añadir contraste a la econdoscopia, porque hay algunos estudios que dicen que bueno, el contraste te puede ayudar para diferenciar entre un nódulo mural y algo que podría ser una bola de mucina. En el contraste capta y la mucina no, y esto a veces sin el contraste es difícil esta diferenciación. O sea que el contraste en este aspecto, o para este aspecto concreto, yo creo que es útil. Nosotros lo estamos usando cuando tenemos esta duda. Y en cuanto a la punción, bueno, la punción la realizamos en esos casos en los que te estás planteando si el paciente debería ir a cirugía, porque tiene esos signos de riesgo, sin que sea un paciente que claramente tiene que ir a cirugía. Si tenemos un paciente que claramente tiene que ir a cirugía porque por las pruebas de imagen previas vemos que hay una lesión compatible con una TMPI de rama principal, y no tenemos duda de eso, la econdoscopia tampoco nos va a aportar nada, porque eso va a ser un paciente que va a tener que ir a cirugía sí o sí, y que le puncionemos no va a cambiar, si tenemos claro el diagnóstico previamente, no va a cambiar esa decisión, ¿no? En los otros casos, la punción que te aporta, bueno, te puede aportar, nosotros lo que miramos y lo que se mira habitualmente del líquido extraído es el CEA. El CEA es un marcador que tiene una sensibilidad de en torno al 80%, o una precisión, podríamos decir, más que sensibilidad, en torno al 80% para diferenciar entre lesión mucinosa y no mucinosa, pero no nos va a ayudar para decir si un TMPI ha degenerado, es decir, tiene displasia de alto grado, por ejemplo, o no la tiene. No sirve para eso, con lo cual no aporta mucho en ese aspecto el análisis del CEA, si lo que nos estamos planteando es operar o no operar. En cuanto a la citología, si encontramos células displásicas, evidentemente que aquí nos va a ayudar porque es muy específico, pero se sabe que la sensibilidad es baja, en torno a yo diría un 30-40%. Los primeros estudios, como todo en la vida, hablaban de una sensibilidad del 80%. Después de muchos más estudios, como en todas las técnicas diagnósticas, vemos que esto baja a la realidad, y la realidad yo diría está en torno a un 30 o un 40% en el mejor de los casos. Pero aquí sí que te podría aportar malignidad versus no malignidad en caso de encontrar displasia en las células que estamos sacando, más allá de diagnóstico entre una neoplasia mucinosa o no mucinosa, que también te puede ayudar la citología y que tiene una sensibilidad en torno al 50%. Más cosas que se pueden hacer o se pueden mirar en el líquido, pues hay muchos marcadores que ahora mismo están en estudio. Parece que los que están más avanzados son el KRAS y el GNAS, que de esto tú, Eva, sabes un montón, mucho más que yo, y que, bueno, tampoco ayudan. Sí que se sabe que aproximadamente entre un 50-60% de los TMPIs tienen mutaciones de KRAS o de GNAS. Podría ayudar en algún caso, en el caso del GNAS, para diferenciar entre el TMPI del cistoadenoma mucinoso. Parece que para eso es útil, pero en cuanto a hay mucha controversia, pero el último metaanálisis que yo me he leído parece que tampoco ayudan para diferenciar entre malignidad y no malignidad de ese TMPI.
digamos, que tiene algún factor de riesgo y que queremos saber si deberíamos operarlo o no. Y hay alguna otra cosita que se está haciendo en econdoscopia que es muy novedosa, que es a través de una aguja, la aguja más de mayor calibre que tenemos, que es la aguja de 19G, que consiste en utilizar la endomicroscopía confocal a través de la aguja. Esto es una pequeña sonda que, digamos que la idea es que nos da una imagen similar a la que nos daría la anatomía patológica. Si nosotros conseguimos poner esta sonda junto a la pared del quiste, podemos analizar una serie de características y obtener una serie de imágenes que podrían ayudarnos, parecido a lo que sería una anatomía patológica, por el tipo de células que vemos, por el tipo... Hay una serie de parámetros y esto se está estudiando mucho y de hecho hay varios estudios realizados que parecería que podría ir bien y que es bastante útil para el diagnóstico de cistoadenomas serosos, de estos que son no microquísticos, sino más bien macroquísticos, y también podrían tener cierta utilidad para los TMPIs. Pero yo diría que, también la precisión está en torno al 70%, 80%, y no deja de ser le añade bastante dificultad a lo que sería la técnica. Le añade tiempo, le añade costo, claramente le añade mucho costo, porque la endomicroscopía confocal requiere las sondas y requiere del aparato para llevarla a cabo, y necesitas que el quiste tenga cierto tamaño, normalmente más de 2 centímetros, y no sabemos todavía hasta qué punto va a ser útil o no. Yo creo que es en lo que más se está trabajando dentro de la econdoscopia, en el tema de los quistes en este caso los quistes de páncreas. Yo creo que eso sería un poco el dibujo de la econdoscopía en esta patología. Sí, muy interesante lo que has dicho. Sí, realmente la econdoscopia sobre todo nos aporta eso, obtener líquido y poder determinar parámetros bioquímicos, citológicos o moleculares. Sí, sí. Ahora, cambiando un poco el tema, yo quería preguntarle, a ti te dejaremos un poco para el final, porque tenemos que llegar a la cirugía más tarde. No, pero quería preguntarle a Enrique, ¿cómo identificamos estas lesiones? ¿Es un hallazgo casual o como en la mayoría de casos cómo llegamos a ellas? Pues en las de ducto principal, un poco más de la mitad son asintomáticas y del resto son sintomáticas. Y en el caso de las de rama lateral, la mayor parte son asintomáticas, son hallazgos casuales. Cuando hay síntomas, los más frecuentes son el dolor abdominal, la pérdida de peso, puede haber ictericia, que se entiende como un signo de que puede haber malignidad. Y luego una cosa que veíamos más antes, cuando se conocía poco esta patología, es la pancreatitis recurrente, que veíamos pacientes que tenían 8 pancreatitis, que llevaban muchísimos años sufriendo pancreatitis muy frecuentes, y cuando conocimos esta enfermedad y empezaron los compañeros cirujanos a operarlos, pues se empezaron a curar y a dejar de sufrir de esta patología. Pero lo que más ve un digestólogo, un gastroenterólogo en su consulta es el hallazgo casual. Yo, por ejemplo, os puedo contar que veo mucho paciente que se hace un estudio de extensión oncológica o de tags de seguimiento de oncología y se le ve un quistecito y te lo mandan. Veo muchas mujeres, por ejemplo, que en revisiones de neoplasias ginecológicas que tienen un quiste y que normalmente es un quiste asintomático y que muchas veces no hay que hacer nada. También, por ejemplo, estudios pretrasplante de riñón, porque hoy en día estamos en una época que cualquiera se puede llevar una eco, un TAC o una resonancia abdominales. Entonces, pues como son lesiones frecuentes, pues frecuentemente llegan a nuestras consultas y tenemos que lidiar con ellas y decidir cuánto estudiar a alguien que en realidad está asintomático. Sí, tienes razón. Dicen que el 8% de la población es portadora de un quiste pancreático. Sí. Eso ahora basado en pruebas de imágenes, que es verdad que es tan frecuente hacerse una prueba de imagen que es muy fácil encontrar una lesión del páncreas. Si es gente asintomática, pues se calcula que globalmente un 2,5% tienen lesiones pancreáticas y cuanto más mayor eres, hablo solo de las asintomáticas, cuanto más mayor eres, más frecuencia. De hecho, hay estudios que dicen que en gente de más de 80 años puede haber un tercio de ellos con quistes pancreáticos.
Claro, porque es una lesión que es en gente más añosa. Cuanto más años, más probabilidad tienes de desarrollar esta lesión. Y otra pregunta, ya que estás enfocado en la pantalla. Si tienes un paciente con una neoplasia mucinosa, ¿tienes que explorar el tracto digestivo porque tiene más riesgo de neoplasias? ¿O qué? Pues eso es muy polémico. Hubo mucha alarma con este tema porque hubo estudios retrospectivos que describían que los pacientes con NMPI tenían una mayor incidencia bueno, tanto de diagnóstico previo como concomitante como posterior de otras neoplasias. Se describió cáncer de colon, gástrico, biliar, etcétera. Pero conforme hay estudios más, digamos, mejor diseñados, esto no se ve tanto. Yo personalmente pienso que hay un sesgo, que es, por ejemplo, el caso que os contaba. Una persona que tiene una neoplasia le hacen un estudio de estadiaje y ven un quiste. O sea, en realidad, si no hubiera tenido esa neoplasia, no se hubiera hecho la prueba de imagen y no se hubiera visto el quiste, con lo cual quizá hay un sobrediagnóstico de los quistes en pacientes que tienen tumores. De hecho, muchos de esos estudios retrospectivos, el tumor precedía al diagnóstico del quiste. Yo personalmente pienso que es un sesgo. De hecho, hay metaanálisis que dicen que no ven claramente que haya más neoplasias. Hay que diferenciar otra situación que son los tumores familiares. Por ejemplo, el Peutz-Jeghers, la poliposis adenomatosa familiar, el cáncer de páncreas hereditario. Estos pacientes tienen riesgo de varios cánceres y tienen mayor incidencia de NMPI, pero en realidad explican muy pocos casos en la práctica diaria. Sí, tienes razón. Han ido surgiendo artículos que dicen que sí y otros dicen que no hay más incidencia de cáncer gastrointestinal, incluso de otras patologías neoplásicas como de próstata. Yo, de todas maneras, soy partidaria de aquellos pacientes que tienen una neoplasia mucinosa papillar intraductal de hacerles una colonoscopia, porque, bueno, ya como técnica de cribado ya la población general estaría indicada si no tuviéramos problemas de financiación. Pues en estos pacientes en especial, que sí que hay trabajos que dicen que tienen más incidencia, no lo veo descabellado. Pero bueno, eso es al fin y al cabo es un tema polémico que no está zanjado y en cualquier caso siempre hay que preguntar por antecedentes familiares de otros tumores y yo no veo mal en el explorarles. Al fin y al cabo, como dices tú, el cribado poblacional está indicado. Y en estos pacientes que hay una duda razonable de que pueda haberlos, pues lo veo bien. Pero vamos, no es una cosa establecida ni que venga en la mayoría de las guías. Sí. Mario, te quería hacer una pregunta que va en relación a pacientes trasplantados que se les van haciendo pruebas de imagen y que te llegan a la consulta porque el nefrólogo, por ejemplo, te dice, pues tiene un quiste en el páncreas. Entonces ves al paciente que tiene un quiste y además está inmunodeprimido. ¿Tienes que considerar esa inmunodepresión en su curso evolutivo o no? No, digo, esa es una pregunta muy interesante porque sí, la inmunosupresión puede e incrementa el riesgo a neoplasias. Pero hay al menos 2 o 3 estudios, uno de esos los hice yo juntando casos de Rochester y de Jacksonville, y hay otro que salió hace un par de años en Johns Hopkins, y lo que evaluaron fue pacientes trasplantados de hígado, y en otros era hígado y riñón, con y sin neoplasias quísticas. El seguimiento de uno fue como de 24 meses y otro fue casi cerca de 5 años, y lo que se observó es que la evolución de los quistes durante el seguimiento era muy similar. En ninguno de los grupos había un incremento o del tamaño más rápido o de lesiones de alto riesgo, nódulos intramurales, citología con atipia. Entonces, estos estudios, aunque es un seguimiento corto, no más de 5 años, han demostrado que no hay que preocuparse de más ni modificar nuestra conducta en pacientes posttransplantados y que tampoco las neoplasias son una contraindicación para llevar a cabo un trasplante. Parece ser, con la información que tenemos, que siguen un curso habitual y el usual, como la gente que no está bajo inmunosupresión. Perfecto. Muy bien, gracias, Mario. Yo creo que podríamos decir, ahora tenemos el paciente que tiene una neoplasia
mucinosa de conducto principal y tiene 60 años y tenemos que operarlo. Pero es una neoplasia de conducto principal en la que afecta solo la cabeza del páncreas. Yo le preguntaría a Paco, ¿qué hacemos con este paciente? Hola, buenas tardes y me uno a los agradecimientos por estar con vosotros y poder compartir una charla tan amena y tan interesante sobre este tema. Bueno, yo creo que de todo lo que se ha dicho aquí estoy de acuerdo con todos. A veces es difícil decirlo, pero yo creo que es muy claro. Cuando hablamos de el TPMI de rama principal, yo creo que aquí estaremos también bastante de acuerdo. A partir de 10 milímetros, paciente joven o paciente de mediana edad, la cirugía es inminente. Yo creo que es una buena manera de prevenir un futuro cáncer mucinoso de páncreas y la cirugía es la opción. Si me preguntáis qué tipo de cirugía le puedo ofrecer al paciente, bueno, si estamos tratando una condición preneoplásica, puede que sea una neoplasia mucinosa papilar intraductal, pero no un cáncer aún, le ofrecería una cirugía que llamaríamos económica. ¿Qué se entiende por cirugía económica? Se entiende aquella cirugía que preserva la mayor parte del parénquima y tan solo extirpa aquella que es necesaria, preservando las estructuras adyacentes y por ende también la función tanto exocrina como endocrina al máximo. Si hablamos de un TPMI de cabeza, por ejemplo, o un tumor mixto que con afectación de cabeza, pues le intentaríamos ofrecer, por lo menos en mi institución, una resección cefálica con preservación duodenal, con margen tanto proximal como distal, y no permitiríamos una displasia de alto grado en ninguno de los dos lados, entendiendo por displasia de alto grado carcinoma in situ una condición que en pocos años va a desarrollar un adenocarcinoma pancreático. Perfecto. Entonces, esto en una neoplasia mucinosa de conducto principal. ¿Qué otras indicaciones tendría la cirugía pancreática en pacientes con TBP? Bueno, hemos hablado de la rama principal, pero también, como ya mis compañeros han introducido y tú también, el componente mixto, tanto de rama principal como de rama secundaria, pues nos va a mandar la rama principal y tiene la misma indicación que el de rama principal. Yo creo que aquí sí que el tamaño no es tan importante. A partir de 7, 8, 9 milímetros o crecimiento progresivo también consideraremos un candidato a cirugía. Y por último, el de rama secundario, si hablamos ahora, pues yo creo que el engrosamiento mural, la nodularidad, también son indicaciones quirúrgicas. Y como ha dicho Enrique, aquellos pacientes que han sufrido pancreatitis, no hace falta que sufran más de una pancreatitis, cada vez el consenso es más común de que tras el primer episodio de pancreatitis, si estamos de acuerdo y está claro que la causa es esta neoplasia mucinosa, operarlos y hacer una exéresis, una cirugía de entrada lo más económica posible en cuanto a parénquima pancreático. Y ante un paciente con una neoplasia mucinosa de conducto secundario única, ¿es posible hacer enucleación? En algunos casos sí. Es una bonita pregunta porque podemos ahora comentarlo, pero la mayoría de tumores mucinosos de rama secundaria se localizan muchos en la cabeza y el uncinado es un área de gran preferencia por esta neoplasia, y no he comentado los tipos de cirugía económica que se pueden hacer, lo podemos hacer ahora. Sí. Una sería la enucleación, pero también tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de hacer una uncinectomía, resecar el proceso uncinado. También podríamos resecar, si está localizado en la parte del istmo, una pancreatectomía medial. Si está localizado en la parte distal, una pancreatectomía distal, mediante o no abordaje laparoscópico. Y si es en la parte proximal, pues realizar una pancreatectomía cefálica, como hemos dicho, con preservación de la vía biliar y del duodeno. Es una técnica de alta complejidad y lo que sí que pensamos es que se tienen que hacer en centros de alto volumen y de gran experiencia, porque son cirugías muchas veces de alta complicación, que están grabadas con una fístula posoperatoria clínicamente relevante, una fístula pancreática, y que hay que estar muy pendiente de este posoperatorio.
Claro, o sea, hay que hacer un balance, ¿no?, entre la morbilidad inmediata y luego la calidad de vida que te puede quedar dependiendo de cómo de amplia sea esta cirugía, ¿no? Efectivamente, la cirugía económica lo que ofrece es una buena calidad de vida posoperatoria en cuanto a control hidrocarbonado y de insuficiencia pancreática exocrina, a cambio de un mayor riesgo intraoperatorio y posoperatorio durante la cirugía. Entonces ahí tienes que balancear un poco qué es lo que más nos interesa y evidentemente consensuarlo con el paciente y en un equipo multidisciplinar que estemos todos de acuerdo qué es lo que más le conviene al paciente. Te voy a plantear otra pregunta. Paciente que tiene múltiples quistes, que tiene un TMPI multifocal de conducto secundario y se indica la cirugía porque uno de los quistes está en la cabeza del páncreas y tiene un nódulo, un quiste de 3 centímetros. Y luego todo el resto del páncreas está lleno de quistes pequeños y lo tienes que operar principalmente por el de cabeza de páncreas. ¿Qué tipo de cirugía haces? Si todos los quistes que has mencionado son de rama secundaria y son pequeños y no hay duda, solo actuaría sobre el que es más sospechosamente patológico, con anatomía patológica intraoperatoria para descartar que estemos delante de un adenocarcinoma de páncreas. Porque si es un adenocarcinoma, todo lo que hemos dicho hasta ahora de la cirugía económica hay que borrarlo y pasamos a la cirugía oncológica resectiva y radical. Yo creo que solo se actuaría sobre el patológico, porque la evolución de los otros ya veremos qué pasa, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de una persona mayor. Una persona joven depende, ya es más cuestionable, pero una persona mayor seguro que solo sobre la que ha degenerado. O está a punto de degenerar o tenemos dudas de que pueda degenerar. Y del resto del páncreas ya seguirá su control. Y hay que hacer siempre análisis del margen perioperariamente. Esto es una de las grandes preguntas que es obvio el decir que sí, sobre todo en el de rama principal, y yo creo que mis compañeros también estarán de acuerdo que la dificultad de una anatomía patológica intraoperatoria solo la sabe el patólogo cuando se la pides, porque lo pasan realmente muy mal y te la transmiten esa dificultad, por la denudación del epitelio cuando hacen los cortes por congelación, por la dificultad que entraña a veces decir si es una displasia de alto o de bajo grado, y claro, aquí nos va a cambiar bastante la actitud terapéutica, sobre todo si es de alto grado, pero yo creo que es básico contar con un buen patólogo implicado en el proceso para poder realizar de forma eficiente este tipo de cirugía. Sí, sí, realmente es un problema tener un análisis perioperatorio, pero hay veces que es verdad que nos hace ampliar la cirugía o no. Y otra cuestión que te quería preguntar es, cuando haces una pancreatectomía parcial, digamos, ¿es obligado a hacer linfadenectomía oncológica o no? Es una pregunta trampa. Bueno, vamos a ver. Sí, estamos seguros que estamos ante una condición preneoplásica. Ahí está el debate, pero si es preneoplásica o precancerosa, perdón, el hacer una linfadenectomía va asociado a una morbilidad intraoperatoria y posoperatoria y con una rentabilidad baja. Si hay una alta sospecha o vemos realmente unas adenopatías patológicas, no es que sea necesaria, es obligada, e incluso el muestreo intraoperatorio, que si nos dice que hay adenocarcinoma en las adenopatías, ya no hace falta buscarlo en el tumor, probablemente estamos ante un tumor degenerado con adenopatías metastásicas, entonces seguro que hay que hacer una cirugía radical con linfadenectomía. La duda está en si estamos tratando un tumor mucinoso o una neoplasia mucinosa que no ha degenerado. ¿Vale la pena hacer una linfadenectomía? Yo creo que el debate está abierto. Hay autores que dicen que sí y hay otros que opinan que no. Yo creo que es un poco, aquí queda abierto el debate. Personalmente yo sí creo que la probabilidad de un carcinoma invasivo es baja, yo no la haría. Si tengo dudas, la haría. Sí, me parece correcto. De hecho, en este tema es un tema en evolución que vamos aprendiendo cada vez más de los casos que vamos viendo y de lo que se va publicando. Yo de cirugía no sé si tú tienes algún aspecto a comentar. Hemos comentado los tipos de cirugía, ¿no? La cirugía económica. Bueno, yo creo que ya... Yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Cuando tienes un paciente con una dilatación de Birsum del conducto principal que afecta a todo el páncreas, ¿cómo lo manejáis? Porque claro, aquí
te planteas hacer una pancreatectomía total, ¿cómo manejáis estos pacientes? Bueno, como se suele decir, me gusta que me hagas esta pregunta. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que todos tenemos en mente que una pancreatectomía total es una operación, además de muy agresiva, que condiciona una mala calidad de vida a los pacientes. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo lo manejaríamos de entrada? Yo creo que lo que hay que hacer es intentar primero resecar la parte más sospechosa y más patológica, que habitualmente suele ser la parte más próxima a la papila, con lo cual lo que haríamos seguramente sería una pancreatectomía cefálica con preservación duodenal y con márgenes de ambos lados. El problema viene cuando hay displasia de alto grado en el margen distal y tienes que ir ampliando de forma progresiva la pancreatectomía. En nuestra opinión, cuando la displasia es de alto grado, es obligada a ampliar la pancreatectomía hasta que al menos tienes o displasia de bajo grado y es un paciente mayor, o si es un paciente joven te ves obligado a proseguir en la resección hasta que te quedan de 5 a 7 centímetros de cola pancreática. Menos de 5 centímetros, la cirugía con una anastomosis pancreática no es eficiente y no le va a aportar nada más que complicaciones posoperatorias. Pero yo creo que hay que intentar al máximo preservar una pequeña parte de páncreas para ese metabolismo hidrocarbonado, que realmente cuando ves pacientes con pancreatectomía total en la consulta, no sé si seguro que lo habéis visto y que habéis compartido como yo, uno de los grandes problemas que te presentan y de sus quejas es la dificultad que tienen en el manejo de la diabetes, con frecuentes episodios de hipoglicemia que los ponen en riesgo vital. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, yo totalmente, sí, porque la insuficiencia exocrina es muy manejable, pero desde luego la endocrina les condiciona mucho la calidad de vida. Yo creo que cuanto más económico se sea, ahora, si tienes afectación del conducto principal, una afectación difusa, aquí desde luego no hay mucho que elegir, ¿eh? Yo creo que aquí sí que se merece una pancreatectomía total porque el riesgo de degeneración es muy elevado. Sí. Entonces, ahora, bueno, ya tenemos operado al paciente, pero le queda un remanente pancreático. Entonces, Enrique, este páncreas que le queda, a lo mejor sin lesiones quísticas, ¿tiene más riesgo de hacer otra neoplasia o otra lesión quística? ¿Debemos controlar a este paciente? Pues las series dicen que sí, que puede haber dos tipos de situación. Por una parte tiene riesgo de tener nuevas neoplasias NMPIs, pero es que además se ha descrito y cada vez se tiene más claro que puede haber adenocarcinoma de páncreas, tanto sincrónico, que se ha descrito hasta en un 4% de los casos al diagnóstico de la NMPI, o metacrónico más adelante. Yo la verdad es que mi experiencia no es tan exagerada. Yo no recuerdo haber visto adenocarcinomas en el seguimiento de pacientes operados en mis pacientes, pero sí que es un fenómeno que está descrito. O sea, que parece ser que el paciente que tiene este tipo de neoplasias tiene un epitelio ductal de alguna manera que aún no se entiende bien alterado. Entonces, el paciente operado hay que seguirlo y de hecho es una de las grandes críticas que se hace a las nuevas guías de la AGA, que en muchos casos decían de dar de alta al paciente y no seguirlo más. Y muchos expertos ponen la duda de este hecho del mayor riesgo de nuevas neoplasias, tanto quísticas como directamente adenocarcinomas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estos pacientes no se pueden dar de alta porque hasta las cifras están del 4 y el 10% que pueden hacer un carcinoma concomitante. Y Uriol, sobre todo los estudios japoneses dicen que estos pacientes hay que intercalar una econdoscopia entre las resonancias porque tiene mayor sensibilidad para identificar cánceres concomitantes, aunque esto yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque una vez se desarrolla el cáncer, yo creo que ya lo diagnosticamos un poco tarde. ¿Tú qué piensas de ir intercalando estas dos pruebas? A mí me parece una idea fantástica. De hecho, yo lo he pensado siempre antes de que de alguna manera los expertos de alguna manera lo aconsejaran y quedara reflejado en la literatura, por varios motivos. Uno, por una cuestión, las dos son pruebas muy buenas
y entonces por una cuestión que a mí me parece lógica, y es que, bueno, puede ser que aporten alguna cosa diferente una prueba de otra, eso uno, y lo segundo es que, sobre todo la econdoscopia, es una exploración que depende mucho del médico que la esté haciendo. La resonancia depende más bien de los aparatos que se utilicen, por tanto ahí puede haber un factor digamos, limitante a favor o en contra de una o de otra prueba. Entonces yo creo que combinar ambas pruebas me parece, teniendo en cuenta que las dos son pruebas muy buenas, me parece una idea muy buena, y bajo mi punto de vista yo es lo que aconsejo hacer. La econdoscopia se dice que es un poquitín mejor, sobre todo es interesante, pero en pacientes digamos, en los que se hace screening de cáncer de páncreas porque tienen determinadas mutaciones que se conoce que pueden desarrollar cáncer de páncreas, o tienen algún tipo digamos, de historia familiar muy evidente de cáncer de páncreas. Ahí sí que se han hecho algunos estudios comparando las diferentes pruebas, y la econdoscopia se demostró superior fundamentalmente para diagnosticar lesiones quísticas que se piensa que podrían relacionarse con pequeños TMPIs, o incluso lo que se llama el PANIN, que realmente por técnica de imagen es prácticamente imposible de lo pequeño que es, pues parecería que superaría la resonancia en lesiones muy pequeñas de menos de 5 milímetros. Pero bajo mi punto de vista lo ideal, o yo creo que combinarlas es una muy buena manera de hacerlo. Sí, serían como técnicas complementarias, ¿no? Pueden tener diferentes prismas de visión. Entonces, otro tema que quería comentar, y quizá ya para ir finalizando, es en estos, bueno, sabemos que esta es una lesión preneoplásica y que aunque no sea de alto riesgo, incluso se describe que un 8% de pacientes con lesiones de bajo riesgo, que quiere decir que no tengan ni afectación del conducto principal ni que tengan nódulos, un 8% de estos pacientes a los 10 años habrá hecho un adenocarcinoma, lo cual nos dice que el seguimiento es muy importante. Entonces, Mario, quería preguntarte, ¿cómo seguimos a los pacientes que tienen una lesión de bajo riesgo, que tienen a lo mejor una NMPI multifocal pero de pequeño tamaño? ¿Qué hacemos? ¿Controles analíticos, con pruebas de imagen, cada cuánto? ¿Cuál sería tu pauta? No, el seguimiento va mucho en base a lo que hemos estado comentando, a la presencia o no de características preocupantes o de alto riesgo. Entonces yo creo que está muy claro que cuando alguien tiene datos de alto riesgo, el tamaño, síntomas, nódulos intramurales, van a cirugía. Aquellos pacientes que no tienen datos de alto riesgo, sino pueden ser de bajo o con algunas características preocupantes, que es el tamaño, dudas sobre si hay nódulo o moco dentro del quiste o una citología sospechosa, esos requieren los estudios que hemos dicho. Pero bueno, ya una vez que decidimos que es un paciente que es candidato a seguimiento, el seguimiento en la actualidad se decide en base al tamaño. Se ha sugerido que quistes o neoplasias menores de 1 centímetro puedan ser vigiladas con tomografía o resonancia magnética. El intervalo varía, pero hay quienes dicen que una vez diagnosticada la neoplasia, hacer un estudio de imagen a los 6 meses para comprobar que está estable y no está creciendo rápidamente, y que si eso se cumple, si es una lesión menor de 1 centímetro, se puede llevar a cabo estudios de imagen cada 2 años, incluso cada 3 años. Cuando la neoplasia ya pasa del centímetro, ahí se incrementa el intervalo, y probablemente se tengan que hacer cada año durante los primeros 2 o 3 años, y si permanece estable, se puede ampliar el intervalo. El problema viene en las que están entre los 2 y 3 centímetros o incluso más de 3 centímetros, que sí se ha visto que el tamaño es un factor de riesgo para neoplasia, pero no solamente el tamaño. Sí hay algunos pacientes que con solo el tamaño mayor de 3 centímetros pueden tener displasia de alto grado en un 20-30% de los casos. Pero en esos pacientes se benefician de lo que estaba comentando Oriol, de hacer intercalado resonancia con ultrasonido probablemente cada 6 meses, y en cuanto hubiera un cambio de tamaño o aparición de un nódulo o lo que sea, entonces ahí sí ya llevarlo a cirugía. Entonces, la mejor forma yo creo que para vigilarlos es con resonancia magnética, y si no se tiene,
pues con tomografía. Y ya tamaños cercanos a los 3 centímetros se van a beneficiar de esta alternancia de ultrasonido con resonancia. ¿Y tú pondrías un límite de edad a partir del cual no lo vamos a seguir porque tampoco lo vamos a operar? Claro, es como desahuciar un poco al enfermo, ¿no? Pero sí, sí, pero es importante. Quizá ahí también los cirujanos tienen mucho que ver, porque incluso hay quienes han operado pacientes de 82 años que están en muy buenas condiciones y les hacen whiples o resecciones. Yo creo que en ramas secundarias el riesgo quizás se estima en los siguientes 5 años. Entonces, si es alguien de 80, 85 años, probablemente a ella no se beneficie de hacerle un seguimiento. Incluso hay quienes sugieren que después de los 75 años se puede ir espaciando el riesgo. Pero va a depender mucho de las características del paciente y también de la preocupación que pueda tener el paciente. Digo, si el paciente está realmente preocupado y quiere seguir vigilándose, tampoco se lo podemos negar. Pero probablemente 75 años y las comorbilidades sean las que los limiten. Por otro lado, hay quienes han sugerido que en personas menores de 65 años, incluso quistes de 2 centímetros, puedan ser considerados a cirugía para evitar pues, un seguimiento muy prolongado, que probablemente costo-beneficio no sea tan útil. Pero eso todavía está en discusión. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, mi opinión es, evidentemente, y lo que dice la literatura es, si al paciente piensas que en un momento dado lo vas a operar o es un paciente candidato a cirugía, síguelo. Si piensas que ya el paciente no está en condiciones de asumir una cirugía de alta complejidad por las características del paciente, pues obviamente el seguimiento lo único que va a aportar es información pronóstica a él o su familia, pero seguramente como cirujanos o como médicos les vamos a aportar poco beneficio, excepto el conocimiento de su evolución. Y nosotros vamos a aprender un poco de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sí. Pero no hay una edad. Nosotros como cirujanos nos planteamos más en qué situación está el paciente, qué condición física tiene y si está en una cirugía que se nos pueda complicar, porque es una cirugía de alto grado de complejidad. Y realmente tenemos pacientes operados de más de 80 años y yo algunos de más de 90, pero tienen que estar fenomenal, fantásticos. Hoy en día la edad, estamos en unos momentos en que la expectativa de vida está superando ya casi los 90 años en Occidente y creemos que quizá la edad no va a ser un factor limitante, sino las enfermedades asociadas que te limiten. Hay que personalizar, ¿no?, la decisión. Realmente. Sí, hay quienes sugieren, y eso quizá Oriol pueda ahondar, se ha intentado en algunos pacientes que no son candidatos a cirugía, incluso de manera experimental inyectarles alcohol para hacer una ablación del quiste. Tiene indicaciones muy precisas y tampoco hay mucha información para poderlo decir, háganlo de manera habitual. Sí, bueno, la alcoholización, hasta donde yo sé, lo que no podía era asegurar, no puede asegurar, digamos, conseguir alcoholizar el 100% de las células epiteliales de la lesión, con lo cual esto es un poco la hipótesis y los primeros estudios, de alguna manera, era la gran duda. Entonces, los estudios fundamentalmente, los que más han publicado sobre esto son del grupo de Bru y de Boston, y la verdad que tienen algunas, en pacientes de estas características, fundamentalmente les ofrecían esto, y con una, digamos, por una parte con una, digamos, la técnica era bastante segura, que era otra de las grandes dudas acerca de esta técnica, de que obviamente poner alcohol dentro del quiste, si esto podía estar o no comunicado con el conducto pancreático y producir una pancreatitis o alguna otra complicación, efecto adverso. La verdad es que es una técnica bastante segura y que ellos en su grupo parecía que les iba bastante bien en el sentido de que no desarrollaban, o había un porcentaje pequeño que desarrollaban, digamos, un adenocarcinoma o que aquello evolucionaba mal. Pero no tenemos datos reales como para poder ofrecer esto como un tratamiento real curativo. Por tanto, el tratamiento único curativo que existe es la cirugía, y esto pues quizás requeriría más estudios para ver si como tratamiento paliativo podría ser útil, sobre todo en pacientes
como comentamos, de cierta edad o con comorbilidades. Pero es un tema, digamos, que está ahí. Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos hablado ampliamente de las diferentes facetas de esta patología y que podíamos ir concluyendo ya el tema. Y me gustaría que cada uno de nosotros a lo mejor crease una frase a modo de resumen de lo más importante de lo que ha dicho, ¿no? Entonces, yo podría decir que estamos ante una lesión preneoplásica y que nos da margen a actuar antes de que aparezca el cáncer, y que esto es importante. ¿Qué nos podrías decir tú, Enrique? Pues yo diría que es algo muy frecuente y que vamos a ver en el futuro cada vez más, y que, bueno, pues que hay que enfrentarse a ese reto de decidir quién se beneficia de operar, que serán probablemente los menos de los pacientes a los que nos enfrentemos. Gracias, Enrique. ¿Y tú, Mario, qué nos dirías? También quizá muy similar, que una vez que tengamos confirmado el diagnóstico de una neoplasia mucinosa pancreática intraductal, hay que hacer una estratificación lo más adecuada posible en cuanto a los riesgos de malignidad, para así poder tomar decisiones acertadas y tratar de discutir el caso, como lo hemos estado haciendo aquí, entre gastroenterólogos, cirujanos y endoscopistas, para llegar a la mejor conclusión posible. Gracias, un buen resumen. Y Oriol, ¿qué nos aportas tú de resumen? Bueno, yo del aspecto que a mí me toca más, que es la econdoscopia, quizás fundamentalmente, o quizás el concepto es que los médicos que habitualmente llevan a estos pacientes que tengan la idea, sobre todo cuando, primero, que la econdoscopia no tiene que realizarse siempre, no es imprescindible, no es una prueba imprescindible. Supongo que ellos muchas veces piensan en la econdoscopia para puncionar la lesión quística, pero hay un gran porcentaje de lesiones quísticas que no vamos a tener que puncionarlas porque no nos va a aportar nada diferente en cuanto al manejo de ese paciente, si se decide cirugía o si se decide en algunos casos seguimiento, sino que hay algunos aspectos concretos o algún tipo de quiste con algunas características que estos sí pueden beneficiarse de pincharse. Y creo que más o menos con la charla que hemos tenido, más o menos les habrá quedado, espero, un poco claro cuáles son. Entonces ese es un poco el mensaje. No todas las lesiones quísticas deben realizarse una punción por econdoscopia, sino todo lo contrario. Pocas de ellas se benefician de eso. Mensaje importante. Muy bien, gracias, Oriol. ¿Y tú, Paco, para finalizar? Bueno, pues yo, en aquellos pacientes que por desgracia, pues de forma multidisciplinar decidamos que pasan por el cirujano, pienso que la cirugía a realizar, la primera a pensar, sería una cirugía ahorradora de parénquima, la más económica posible, para darle la mejor calidad de vida al paciente, por un lado, y por otro lado tener en cuenta que la anatomía patológica, tanto intra como posoperatoria, son muy importantes y nos pueden cambiar la actitud a seguir tanto intra como posoperatoriamente. Perfecto, muchas gracias. Pues yo creo que con esto podemos concluir. Espero que hayamos aprendido todos y que cada vez actuemos mejor ante estas lesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Desconectamos. Hasta luego, adiós. Adiós. Bye.